Y es que traté de hacer memoria y dije, ¿quién fue? ¿Quién fue? Traté así, me acordé que la cinta la habías traído tú, me acordé de la primera, pero dije, no, los testigos y la señalética. Ya no me acordé, dije, no, creo que fue Olivia, pero Olivia no vino ese día. Entonces me acuerdo, bueno, cuando recogieron, pues ya nos fuimos donde quedó, porque ya no la vimos. Ok, entonces sí, ahorita voy a preguntar, digo, los testigos no son menos, los testigos a veces son mucho más sencillos de realizar, y es que el problema es, yo tenía mis señaléticas, pero las presté, ya no me las dieron. Entonces el detalle pues, es como que tener el tiempo encima. Entonces sí, así como... Sí, y me dijo la licenciada Carla, me dijo, bueno, igual lo que se necesita, pues lo adquirimos y demás. Pero dije, pues para ocuparlo una vez, pues tampoco es como que se tenga que hacer como que todo el asunto, ¿no? De ponerlos a correr y todo lo demás. Entonces dije, no, y yo le comenté a la LIC, le dije, bueno, voy a preguntar, le digo, y si ellos tienen el material y lo pueden prestar, pues ahora sí que ya, para que no se preocupen. Entonces sí, ahorita voy a preguntar y ya, a lo que me diga, pues ya sé. Sí, pero bueno, esos son más sencillos inclusive de conseguir. Sí, hasta eso sí dije, yo creo que sí tengo, pero ahí debo de tener algunos, no sé. También, bueno, no presté, o sea, sino los vi, también nunca volví a saber de ellos. Pero bueno, a ver. Me dijiste. Ok, bueno, vamos a iniciar. Estamos en una de las ramas, bueno, la primera rama más bien, ya acabamos las médicas, estamos en la primera rama de la física, claramente pues, que es parte de la criminalística, que auxilia todo este ejercicio de práctica forense en materia penal. Y bueno, para esto platicábamos acerca de la balística, platicamos un poquito acerca de la balística en general, y nosotros dijimos que, bueno, específicamente íbamos a enfocarnos en la balística forense. Y bueno, la balística forense pues tiene 4 diferentes ramas. La clase pasada hablamos de las 4, la interna, la externa, exactamente la de efectos, y la identificativa, ¿sí? Todavía acabamos de ver eso. Decimos que algo bien importante para poder conocer o para poder estudiar balística, pues es conocer la parte de lo que es un arma de fuego. Igual platicábamos la clase pasada que era un arma de fuego, decíamos que también la balística interna nos ayuda a descubrir varias cosas, qué es un arma de fuego, cuál es el mecanismo de funcionamiento inclusive, y nos quedamos en la clasificación de armas de fuego. Hablamos de las clasificaciones, por lo menos creo que vimos 2, 3, que era por la forma de carga, por el cometido, sí lo acabamos de ver, por el tamaño, por el transporte, y acá nos quedamos, si mal no recuerdo. Tenemos una clasificación que se refiere a la capacidad de disparo de la propia arma. Tenemos armas que son solamente de un tiro, armas que son de repetición, o sea, que son de tiros constantes, y tenemos las armas semiautomáticas. En el caso de las armas de un solo tiro, pues son aquellas que efectivamente solamente se pueden disparar una ocasión y se tienen que volver a cargar para poder generar los otros disparos. En el caso de las armas de repetición, estas en la recámara, que ya les expliqué dónde se encuentra, ahí tenemos un depósito en el cual se pueden guardar los cartuchos, pero
La característica de esta es que también la alimentación y la extracción es manual, o sea, nosotros le tenemos que quitar y poner de manera manual los cartuchos para poder disparar. Si se dan cuenta en el ejemplo, pues bueno, el sistema es un sistema clásico porque tenemos la parte de nuestra palanca, tenemos la parte de nuestra corredera, o sea que tenemos que hacer el retro, o sea, tenemos que jalarla para que obviamente se pueda cargar, y tenemos los cerrojos o tenemos los trombones, que son los que se encargan pues de asegurar que el arma quede fijada y bueno, pues pueda generar el disparo. Y tenemos las últimas que son, bueno, las más prácticas, las más comunes, las que son mucho más sencillas de utilizar por millones de razones, entre ellas su capacidad de disparo. Y para ellas tenemos las armas semiautomáticas. Estas armas semiautomáticas, si se dan cuenta, pues ya tiene un depósito, o sea, ya tiene como tal, no solamente para cartuchos, sino ya tiene un depósito de municiones. Ahí, que si se dan cuenta acá, pues podemos guardar, ¿no? Se pueden guardar todas las municiones necesarias y la alimentación se da de manera automática. Sale un disparo, en automático el mecanismo hace que suba el siguiente, la siguiente munición, hasta que se acabe. No, puede ser 6, 7. La presión del disparador es lo que hace que vayan extrayéndose y que se vaya alimentando la propia arma. La presión que ejercemos cuando jalamos gatillos con el gatillo en cada disparo, pues va generando que salga la siguiente munición para poder ser disparada. Entonces ahí tenemos esos 3 tipos de acuerdo a la capacidad del disparo. Y tenemos otras dentro de esa misma clasificación que son las armas automáticas. Las armas automáticas también ya tienen lo mismo que la semi, ya tienen un depósito, ya tienen un cargador de munición, también se alimentan y se extraen de manera automática, solamente que acá la diferencia entre las semi y las automáticas es que la semi se necesita ejercitar una presión del disparador para cada disparo, ¿sí? O sea, uno, otro, otro. Y en las automáticas, no, en las automáticas, en automático, como dicen, se van generando los disparos de una manera ininterrumpida. Mientras oprimimos el disparador, yo no necesito hacerlo varias veces. Mientras yo lo tenga tal cual, en ese momento se empiezan a generar los disparos ininterrumpidos, o sea, los disparos frecuentes, ¿no? Las ametralladoras y todo este tipo de armas pertenecen a esta categoría. Bueno, este era para que igual se viera el propio mecanismo de cómo se hace el ciclo de un fusil. Bueno, otra de las cosas importantes que también la balística estudia y se encarga de visualizar son algo que se llaman los troqueles de las armas. Los troqueles es este grabado que ustedes pueden ver en pantalla y que, bueno, cuando son, para saber si son armas originales o no lo son. ¿Cómo podemos ver si son originales o no lo son? Como se pueden dar cuenta, ahí en la pantalla, bueno, una de las principales cosas es que debe de tener un anagrama. En el caso de los anagramas, pues son como que estos cambios de letras, ¿no? Vamos a decirlo así, ya sea de una palabra o de una frase de manera distinta. Y también, bueno, pues están incluidas la marca, el modelo, el número de serie, el calibre y algunos otros datos que las propias fábricas entregan con respecto a las armas. Inclusive hay algunos, por ejemplo, hay lugares que son como bancos oficiales de prueba y acá como tal, aquellos países que han firmado y han ratificado o se han logrado adherir precisamente a este acuerdo, que fue un acuerdo que se dio hace muchos años, en la Convención de Bruselas, ellos están forzosamente obligados a tener este registro. Si no se encuentran las armas, las marcas, los modelos dentro de estos bancos oficiales, bueno, pues es como si tuviéramos un arma pirata, vamos a decirlo de esa manera. España es un país que se agregó prácticamente, que será como unos 13 años, unos 9 años más o menos después, y ahí, bueno, pues ya tienen un banco oficial en donde los anagramas de fabricantes son los que ustedes ven ahí y pertenecen, bueno, pues a distintas marcas y a distintos productores. ¿Qué es lo que
se hace? Porque, bueno, aquí podríamos decir, bueno, ¿y cómo se interpreta? Si se dan cuenta, aquí tenemos el anagrama, ¿no? Por mencionar así. Y los troqueles nos ayudan a determinar quién fue el fabricante de determinada arma, en qué lugar fue fabricada, cuáles son sus características y algo bien importante, cómo lograron entrar a determinados países estas armas. ¿Por qué lo decimos de esa manera? Porque recordemos que no todas las armas ingresan de manera legal. Muchas ingresan a los territorios, específicamente a territorio nacional, a través pues, de un mecanismo ilegal, ¿no? Con esta parte de tráfico de armas. Hace algunos años, no sé si habrán, bueno, no, porque creo que estaban todavía muy chicos, pero hace muchos años, estoy hablando más o menos como por el 2006 más o menos, del 2006 al 2011, hubo algo que se denominó la Operación Rápido y Furioso, no sé si llegaron a escuchar en algún momento. Y esto fue debido a que precisamente muchas armas de Estados Unidos ingresaban a México de manera ilegal, o sea, eran traficadas. ¿Cuál era el final o qué era lo que de alguna manera se buscaba o se movía? Porque el problema no era tanto que ingresaran como para realizar alguna cuestión de protección, sino que las armas ingresaban pues para todos los cárteles del narcotráfico en México. Como ellos no podían comprar pues armas legalmente, pues lo hacían a través de este tráfico de armas con Estados Unidos. Y Rápido y Furioso pues fue precisamente un operativo que hubo en algún momento, fue un operativo que claramente falló bastante y que hizo que pues se destapara todo este negocio que había entre México y Estados Unidos por el tráfico de armas. Y bueno, pues eso, imagínense, pues fijó claramente la atención, pues en saber entonces cómo carambas, porque no pasaba una pistola, o sea, pasaban arsenales completos de armas para los carteles en México. En ese momento el que estaba de presidente era Felipe Calderón, entonces imagínense, en una lucha cuando estaban en plena declaración de guerra contra el narco, pues bueno, todo eso generó muchísimo escándalo. Entonces, esta interpretación de troqueles es lo que nos ayuda, ¿no? A saber no solamente quién la fabricó, dónde la fabricó, qué características tiene, sino aparte saber cuáles son las circunstancias que de alguna manera rodean la adquisición de las mismas, si entraron con legalidad o inclusive entraron por algún acto ilícito como lo es el tráfico de armas. Los troqueles también inclusive pueden ayudar a ver si hay alguna manipulación. ¿Qué quiere decir manipulación? Pues si se intentó borrar algo, si se le intentó limar algún dato o cualquier cosa. Y eso es bien importante porque las armas que se ocupan recurrentemente para actos delictivos, pues sí se alteran, sí se tienen que manipular como de manera forzosa. Actualmente tenemos en Código Penal Federal, tenemos un estudio de troqueles que se encuentran en armas de fuego. Por supuesto que también repercute en la materia legal, no solamente en la materia criminalística. Y nos dice que la tenencia de armas de fuego reglamentadas, algunas de ellas no tienen licencias o permisos. Si el arma que yo poseo, si el arma que yo utilizo, si el arma que es de mi propiedad, yo no tengo la licencia o el permiso para utilizarla, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues lo que va a suceder es que me voy a hacer merecedora a cierto tipo de penas de prisión. De 1 a 2 años, si tenemos armas cortas, ya platicamos cuáles son las armas cortas. De 6 meses a 1 año si tenemos armas largas. ¿Sí? Ahí tenemos como los ejemplos. En el caso de los delitos, bueno, los delitos se castigan como tal con penas de 2 a 3 años, de 1 a 2, pero viendo otro tipo de circunstancias, porque no todas las armas van como encaminadas a la misma situación. Si aparte de que yo no tengo el permiso, aparte de todo, yo le traté de borrar o le alteré la marca, o los números o algo, o en su defecto se introdujo como tal en una materia ilegal al país, pues también me voy a hacer merecedor de penas, ¿no? Es como muy obvio de decir. Otro elemento también importante dentro de nuestra balística es la parte del calibre.
¿Quién no ha llegado a escuchar hablar dentro de armas y todo este tipo de cosas, sobre todo actos ilícitos que se llevan así? Pues hablando de las armas, ¿no? Inclusive los calibres de armas siempre van relacionados con la parte del tipo de arma que se está utilizando, ¿no? Tal marca y le ponen el calibre al lado. El calibre no es otra cosa que el diámetro que podemos encontrar entre la parte de los campos, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí podemos, bueno, no sé si se alcanza a ver en este caso, Dana, el calibre es esto, esta línea, este diámetro que nosotros podemos encontrar entre la parte de nuestras ánimas, ¿sí? Lo encontramos acá y esto no es toda esta parte, no, solamente es esto, este diámetro que existe entre la parte de ánima, eso es lo que consideramos como calibre. Los calibres van muy de acuerdo en cuestión de lo largo y de la forma que tengan las recámaras, que es donde se van a almacenar precisamente las balas, ¿no? Porque si le ponemos una bala incorrecta, pues simple y sencillamente no va a poder ingresar. Ahí vemos la composición, miren, ustedes tienen acá los ejemplos visuales de los calibres de las armas como tal, y bueno, ahí pueden ver, tenemos una parte que es un macizo, las estrías, que es lo que generalmente se raya, los flancos que hay entre formas, y bueno, pues el calibre como tal. No es lo mismo, y acá vamos a tener mucho cuidado, no es lo mismo el calibre del arma que el calibre de la bala. El del arma, pues obviamente por eso se mide el diámetro, el de la bala no, porque inclusive, bueno, la forma cambia, esto lo vamos a visualizar. El calibre de la bala es la distancia que hay entre las estrías. Ese es el calibre de la bala, no hay más. Ahorita se los voy a mostrar. Miren, ahí está, inclusive ahí tenemos un medidor milimétrico para que vean cómo se puede medir con mayor exactitud. Así se mide el calibre de las balas. Si se dan cuenta es como una pincita muy precisa que nos arroja la medida exacta. Y ahí la tenemos, ahí tenemos el diámetro que hay entre las estrías. ¿Mande? ¿Es el vernier? Ajá, exactamente. Sí, es el vernier con el que se puede medir. ¿Por qué? Pues porque son mucho más exactas. Lo podremos hacer con cualquier otro tipo elemento de medición, pero pues no son tan exactos, ¿no? Por el tipo de tamaño. Ahí tenemos el ejemplo, miren, ahí tenemos un ejemplo, en este caso medido en centímetros, más o menos cuánto podemos tener. Los cartuchos también simbolizan toda una, vamos a decir que todo un tema, porque los cartuchos pues van a reunirnos todos los elementos necesarios para que se pueda llevar a cabo el disparo del arma de fuego. Nosotros podemos tener el arma, pero claramente pues si no tenemos cartuchería pues no va a servir de nada. En la cartuchería se va a conformar por estas partes que ustedes tienen en pantalla. La vaina, la bala cargada de proyección y la cápsula detonadora. Esos son los tres componentes de nuestro cartucho. Los cartuchos hay muchos, hay muchísimos, ¿no? Y tienen que ver mucho con las actividades que se puedan realizar también. Aquí tenemos los tipos, miren. En el caso de los tipos, pues depende para qué se utilicen. Podemos tener cartuchos de guerra, de salva, ¿no? Son los que se ocupan inclusive hasta en actividades recreativas. Tenemos de ejercicio, tenemos cartuchos deportivos, cartuchos de pruebas, cartuchos especiales para la parte de lanzagranadas, cartuchos que sirven para tiros cortos, o sea, para tiros reducidos. Hay otro tipo de cartuchos que se clasifican de acuerdo a la percusión. ¿Cómo que la percusión? Quiere decir cómo van a pegar esos cartuchos. Hay percusión central y percusión anular. Pues obviamente los centrales pues tenemos un eje o tenemos un centro y los anulares pues tenemos una superficie o una circunferencia más grande. Estas son una de las más manejadas, que tiene que ver con la composición de las vainas. En el caso de la composición de las vainas, pues tiene que ver con la parte inclusive del material.
Anteriormente, pues la mayoría tenía que ver con las partes metálicas, ¿no? Pero pues bueno, con esta deficiencia que muchas de las veces ya hay en metales, pues se han visto obligados a formular otro tipo de cartuchos que vaya, pues tengan efectos, buenos efectos y efectos funcionales. Hoy por hoy tenemos vainas no solamente hechas de metales, algunas son aleaciones o son semimetálicos, e inclusive hay vainas de cartuchos que son plásticos, ¿sí? Entonces ahí se pueden dar cuenta, mira, ahí tenemos de varios tipos o de varias formas. Miren, aquí está el cartucho para que lo puedan visualizar mejor. Hace un ratito decíamos que el cartucho es todo. El cartucho tiene una vaina, una bala, una cápsula iniciadora y una de proyección. Dentro de la carga de proyección es donde vamos a encontrar la pólvora. Miren, aquí está. Ahora sí que ahorita vemos lo del taco. Aquí tenemos yendo de arriba, ahora sí que yendo de arriba para abajo, si se dan cuenta, bueno, tenemos 4 compuestos específicos de nuestra bala, perdón, de nuestro cartucho. Lo primero que nosotros vemos es esto, la parte de la bala. La bala es la parte superior o la parte de arriba. En este caso, la vaina. En la vaina, que es todo lo de después, digamos que es todo el cuerpo del cartucho, en toda esa vaina, hasta abajo, o por lo menos en partes bajas, vamos a encontrar el contenido por dentro, pues, de toda la pólvora, porque acuérdense que la pólvora, pues, es la que le da la propulsión para que la bala pueda salir disparada. Y si se dan cuenta, muy hasta bajito, bueno, no sé si se alcance a ver, tenemos lo que es una cápsula iniciadora. Cuando esa cápsula iniciadora da vamos a decir que el impulso a la pólvora hace la proyección y es lo que dispara la bala. En el caso de los cartuchos semimetálicos, como puede ser el de al lado, porque el primero que tenemos es un metálico al 100%. Pero también tenemos cartuchos, lo vimos hace un momento, que son semimetálicos, o sea que hay alguna aleación o alguna combinación. Un ejemplo muy claro que podemos ver en cartuchos semimetálicos son los de las escopetas. Las escopetas tienen, bueno, por lo menos en la mayoría de ocasiones tienen semimetálicos. Y entonces eso no solamente va a tener vaina, no solamente va a tener bala, no solamente va a tener cápsula iniciadora y pólvora, sino que aparte va a tener algo que se llama taco, ¿sí? En el caso del taco lo pueden ver ahí, es como una cubierta, ¿no? Vamos a decir que es una cubierta interna. Inclusive ahí en los semimetálicos cambia, porque no solamente pueden ser balas directamente, pueden ser perdigones, que platicamos la clase pasada de ellos, o pueden ser inclusive postas, lo que conocemos tal cual. Las diferencias en esto, entonces, las diferencias que hay entre los metálicos y los semimetálicos es la composición del taco, que las metálicas no tienen y las semimetálicas sí, y las balas pues pueden también diferenciarse. La calidad de los cartuchos, bueno, pues ahí sí tendríamos que decir que depende 100% del taco, ¿no? Tiene mucha relación, pues sí, porque si el taco está defectuoso, pues bueno, el cartucho va a provocarle un daño, si lo vemos así. Esas son las partes generales, vamos a decir, por eso yo quería que lo vieran de una manera muy gráfica, para que pudieran ver la composición completa. Decíamos que una de las partes, que era todo el cuerpecito, vamos a decir que todo el cuerpo, todo esto es el cartucho. El cuerpecito es la vaina, ¿sí? Que en el cuerpecito adentro pues tiene la cápsula. Pero no solamente va a tener una cápsula con pura pólvora, sino que va a estar formada por más componentes. Hoy por hoy las vainas son de carácter metálico, por lo menos en la mayoría de ocasiones, salvo que tengan tacos. Y precisamente ahí es donde se va a alojar toda la carga de pólvora para poder proyectar. Y bueno, pues ahí va a tener la cápsula detonante para que pueda tener eso. Esta boquita o la boquita de la vaina va a estar pegada o va a estar unida a nuestra bala, porque si no, pues entonces imagínense, no podría producir el disparo. En la mayoría de casos, cuando decimos que es un recipiente metálico, no es porque sea metal al 100%. Ya hoy por hoy, pues la mayoría son aleaciones de metales.
Los metales, pues claramente deben de permitir que sean lo suficientemente resistentes y bueno, que puedan tener esta dilatación para poder generar el disparo. ¿Cuáles son las partes de la bala? Para que lo vayamos separando. Aquí tenemos todo el cuerpecito porque no tenemos la bala, que técnicamente iría acá, pero no está. No está todo el cartucho porque no está la bala, entonces nada más tenemos el cuerpecito. Y está conformado por estas partes: el culote, el cuerpo, la gola, el gollete y la boca. La composición aquí en este caso no viene en orden, el orden es el que tenemos acá al lado. En el caso de la primera, que es la boca, que ustedes se pueden dar cuenta aquí es donde se va a alojar la bala. Y ahí vamos a tener el hoyito porque ahí se va a alojar la bala. El gollete, vamos a decir que es como un cuello, por explicarlo de alguna forma, que tenemos aquí, ¿sí? La gola va a ser el cuerpo del gollete, ¿no? Porque si este es el cuerpo, pues este sería como el cuello, digo, ¿no? Este sería el cuello, el cuerpecito. Y bueno, también el gollete puede ser circular, o sea, puede ser cilíndrico o puede ser en especie de tronco cono, que es como el que tenemos acá, porque acá no es un cilindro completo. Pasa lo mismo con tanto con la gola como con el gollete. De ahí tenemos precisamente nuestro cuerpo. En el cuerpo, pues claramente es donde vamos a tener guardada pues toda la polvo. De ahí tenemos la parte del culote. En el caso del culote, ahí va a estar guardada nuestra cápsula iniciadora que platicábamos más arriba, que es la que le va a dar el impulso al cuerpo o le va a dar el impulso a la pólvora para que pueda disparar la bala. En el caso del culote tenemos tanto la ranura, no sé si se dan cuenta, aquí está muy chiquito, pero bueno, ahí se medio se alcanza a ver. Y tenemos la pestaña, ¿no? Tenemos como un bordecito que tenemos ahí que protege nuestra cápsula iniciadora. Aquí tenemos el ejemplo, bueno, varios ejemplos de diferentes bailes, de diferentes formas y de diferentes tamaños, ¿sí? Si se dan cuenta hay unas más pequeñas, inclusive miren, estas son cilíndricas. Este es un ejemplo de cilíndrica, ¿vale? Y este es un ejemplo de troncocónica, porque es como un tronquito, pero parece un conito. Esta no, este es un cilindro completo, igual que este, ¿sí? Bueno, ahí tenemos el ejemplo. Así se ve por encima, porque acuérdense que este hoyito o esta ranura que está aquí es como tal la boca, y acuérdense que ahí es donde va nuestra bala. Bueno, pues ahí está. Ahora, decíamos que hasta abajo, aquí en el culote, íbamos a encontrar la cápsula iniciadora, que es una de las partes más importantes porque es la que va a lograr la propulsión. En el caso de la cápsula iniciadora, va a ser aquella que de alguna manera va a poder dar o va a poder brindar el fuego a la pólvora. ¿Sí? Digamos que esta va a ser el que va a dar la chispa para que la pólvora pueda explotar. ¿Y cuándo explota? Cuando se da la percusión, o sea, cuando nosotros generamos el mecanismo del disparo. Al principio, estoy hablando hace muchísimos años, las cápsulas iniciadoras por la durabilidad, por la resistencia, por muchas cosas, se fabricaba de acero. Pero como el acero empezó a ser caro y el acero empezó pues, a tener esa, pues, digamos que esa situación, pues ya se empezaron a utilizar otros materiales. Ahí tienen ejemplos, se empezó a utilizar cobre, se empezó a utilizar estaño. Hoy por hoy la mayoría de cápsulas iniciadoras están hechas de latón y es una cosita de nada. No crean que en el caso de una cápsula iniciadora es muy grande, o sea, es muy, muy grande. No, de hecho se habla de una especie de 2 milímetros de espesor, imagínense. O sea, prácticamente ni siquiera la veríamos como tan a simple vista. Pero con esos 2 milímetros de espesor, cuando recibe la percusión, pues imagínense la explosión que provocan y el grado que se puede generar un disparo. Toda esta cápsula iniciadora está llena por dentro de componentes explosivos, pues claro, porque tiene que lograr explotar la pólvora.
¿Cuáles son estos explosivos? Han ido evolucionando también porque, bueno, ahí tenemos inclusive varias aleaciones, ¿no? En el caso de las primeras que tenemos el fulminato, que es el explosivo, el clorato, que es el oxidante, y el trisulfuro, que es el reductor. Ese es muy importante, porque si no se tuviera de la cantidad correcta, ¿qué es lo que pasaría? Pues explotaría inclusive el arma, ¿no? Entonces ahí pues, significaría un riesgo. Por eso es importante que estos componentes pues, estén en completa armonía para poder cumplir con su función y pues básicamente para no, pues, no dañar y no provocar absolutamente ningún daño ni ninguna lesión a nadie. En la actualidad, miren, tenemos muchísimos compuestos más, ¿no? Como explosivos ya no se utiliza con frecuencia el fulminato, sino ya tenemos trinitroresorcinato de plomo, o sea, el plomo. Podemos también tener explosivos como el tetraceno, oxidantes ya tenemos más, ya no solamente funciona el clorato, puede ser inclusive el nitrato, el dióxido, vaya, ¿no? Si ya llevaron química en algún momento, bueno, saben más o menos de lo que hablamos. Reductores y reguladores, miren lo que decíamos hace ratito, igual se sigue ocupando el mismo trisulfuro y no solamente para que reduzca la explosión, sino también para que regule la combustión y pues haga que no explote toda el arma o algún otro elemento aparte de lo que debe de explotar. Otro regulador aparte del trisulfuro tenemos al siliciuro de calcio que también ayuda y tiene las mismas funciones. Bajar o regular que la combustión pase y que bueno, no pueda quemar o explotar. En el caso de las cápsulas, miren, todas estas que resguardan, depende, porque no todas son iguales. De hecho, ahí podemos ver qué tipo de arma tenemos o qué tipo de cápsula tenemos. Hay cápsulas europeas y americanas. En el caso de las europeas podemos tener a las Verdan y en el caso de las americanas podemos tener a las Boxer. La forma prácticamente no varía, bueno, no sé si se alcance a ver ahí. En el caso de la Verdan no tiene yunque, o sea, no tiene esta partecita de acá. Y en el Boxer sí tiene yunque, sí tiene esta partecita. Si se dan cuenta, parece como una, ¿qué será? Como una V, ¿no? Vamos a decir que es como una V. Este no lo tiene, este sí se ve ahí marcado. Bueno. La pólvora. La pólvora, pues imagínense la importancia que tienen, pues es el elemento que va a darle el impulso a la bala, ¿sí? La pólvora pues tiene que estar sometida a alta presión, ¿no? A todos estos gases que se fusionan y generan combustión, pues hacen que el arma dispare precisamente la bala. La pólvora no es otra cosa que componentes químicos que tienen mucho oxígeno y que cuando se confinan, ya hablamos de la confinación, cuando hablamos de asfixias, pues lo mismo les pasa a los gases y a las sustancias. Cuando estos químicos llenos de oxígeno se confinan, se guardan y no tienen oxígeno de la atmósfera, pues bueno, obviamente esto va a permitir que puedan expulsarse. Algo bien importante, tenemos ¿cómo decirlo? La idea de que la pólvora por sí sola explota, y eso no es así. La pólvora no explota. Lo que le va a pasar a la pólvora es que su forma de arder va a ser muy rápida, y esto va a depender de qué tan granulada esté. Si está muy espesa o si está muy en grano, como la podemos ver acá. Aquí esta es completamente en grano, no sé si se alcanza a visualizar. Y este es grano, y esta más que grano, si se dan cuenta, parece polvo, ¿no? Pues entre más, como que más polvienta sea, pues claramente va a arder mucho más rápido. También la composición química hace que la pólvora se pueda clasificar. ¿Por qué con la composición química? Hay pólvora que solamente tiene una base y hay pólvora que tiene doble base. Los de una solamente tienen nitrocelulosa y los que tienen dos, aparte de esta, tienen nitroglicerina.
Entonces, eso también, bueno, depende, ¿no? Los precios pues, claramente van a variar entre una y otra. Aquí tenemos también la velocidad. No todas las pólvoras arden de la misma manera. Algunas generan combustión mucho más rápido. En el caso de las degresivas, crece muy rápido, pero también digamos que baja muy rápido. Y las progresivas no, las progresivas van aumentando su combustión, aumentan, y así se quedan hasta que la bala sale del cañón. La forma, miren, en el caso de la forma no nos vamos a meter mucho porque digo, sí tendríamos que tenerlos como más que de manera visual, los tendríamos que tener de manera material para poder apreciar las diferencias de la forma. Pero también los granos de pólvora tienen diferentes formas. Algunos parecen tiras o láminas, algunos parecen bolitas o esferas y algunos parecen tubitos. No sé si puedan ver, bueno, en el caso acá de Dana yo creo que va a estar un poquito difícil, pero yo creo que allá, Jessy, tú sí ves, ahí se le ven las formitas. Por lo menos estas sí se ven, ¿no? Se ven que son como tubitos. Estas sí se ven como esferitas. Bueno, pues ahí tenemos esa clasificación por formas. Y bueno, otro de los componentes de nuestro cartucho, pues van a ser la bala, o también puede ser proyectil. Recuerden que no todas las armas disparan balas, algunas disparan proyectiles. Estas balas pueden estar compuestas por varios elementos, inclusive las propiedades que va a tener la bala, que son las que tenga todo el cartucho, que ya las fuimos platicando poco a poco. Ya fuimos desde nuestra cápsula detonadora, ya fuimos desde nuestro cuerpo o nuestra vaina, ya nada más nos queda la punta, que sería la bala proyectil. La fabricación puede ser de diferentes materiales, algunas también son aleaciones, pero puede haber balas de plomo en la mayoría de ocasiones, de bronce, de cobre o inclusive puede haber hasta de madera, ¿sí? En el caso de las balas vamos a tener elementos importantes porque no toda la bala está hecha con los mismos materiales. Generalmente el núcleo, ¿no? Que es como la parte media, es lo que tiene plomo, acero, aluminio. Y el blindaje, o sea, que es lo de afuerita, ¿no? Lo que de alguna manera lo va a bañar o lo va a rodear. En este caso, bueno, ahí vamos a tener que pueden ser ya materiales no tan fuertes, porque solamente es como el recubrimiento. Por eso pueden ser latón, cobre, cuproníquel y bueno, algunos otros materiales más. Los elementos o los compuestos de la bala son los que tienen ustedes en su imagen del lado derecho. Una bala, como pueden verlo ahí, tiene una base, tiene un cuerpo, tiene un núcleo, una punta y su envuelta, ¿no? La cubierta, si lo quieren ver así, el blindaje que va a tener nuestra bala. Aquí tenemos ejemplos visuales, miren, de balas, ¿sí? Si se dan cuenta, ahí tenemos varios de diferentes formas, de diferentes tamaños, de diferentes colores, quiere decir que son de diferentes materiales. Ahí tenemos varios. En el caso de la nomenclatura de los cartuchos no lo vamos a visualizar porque, bueno, esto ya tiene que ver con conocimiento más especializado. Solamente cabe mencionar que para poder ponerles nombre a los cartuchos hay diferentes formas o diferentes características. Alguna puede ser la anglosajona, la métrico decimal, que es la que generalmente se utiliza en Europa, y bueno, pues aquellos cartuchos que son meramente semimetálicos. Cada método o cada característica pues es distinta, ¿no? No lo vemos igual los anglosajones que los europeos, que aquellos que solamente son de cartuchos metálicos. Pero esto nada más es como para denominarlos, eso es lo único, ¿bien? De hecho, por eso ahí tienen diferentes números, ¿no? Y podemos estar hablando del mismo, pero bueno, pues se interpreta de diferente forma de acuerdo al mecanismo de En el caso de las equivalencias tienen que ver mucho con la parte de la nomenclatura, no sé si se pueda ver ahí. Si yo tengo, digamos que una medida, yo
pasar a otra medida más dependiendo del sistema. No hay absolutamente ningún problema. Esto pues ya los peritos en balísticos son los que se encargan de determinarlos o de hacernos inclusive las conversiones para que lo podamos encontrar dentro de nuestras interpretaciones en el país o en el sistema que manejemos. Eso es todo lo que tiene que ver más con la balística interna, ¿no? Con todo lo que es la composición del arma, la fabricación, la marca, los componentes y demás. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos con mayor recurrencia en escenas o lo que vemos en mayor recurrencia cuando pues, se llega a suscitar algún acontecimiento con armas de fuego? Esto pues es la balística externa. Recordemos que la balística externa nos va a estudiar desde que el proyectil abandona el arma hasta que impacta en su blanco, ¿sí? Y en este ínter o en este proceso pues se van a estudiar pues las trayectorias y las distancias para saber el camino y para saber hacia dónde fue el disparo. Si se dan cuenta entonces, en la balística externa, vamos nosotros a ver lo relativo de las trayectorias, dirección y sentido, nada más. En el caso de la dirección, ¿qué va a ser la dirección de la trayectoria? La dirección de la trayectoria no va a ser otra cosa que todo el camino o todo el recorrido de la bala, ¿sí? Acá vamos a tener lo que corresponda a un orificio inicial, un intermedio y un final. Los orificios iniciales, pues es donde impacta, ¿no? De primera instancia la bala. El intermedio es lo que atraviesa. Y el orificio final, pues generalmente son los orificios de salida. Es muy importante que tengamos en cuenta la parte de los intermedios. En muchas de las ocasiones decimos, nah, solamente nos importa el orificio de entrada y de salida. No, los orificios o los impactos intermedios son muy importantes porque esos impactos intermedios pueden hacer que la primera trayectoria o la trayectoria inicial se cambie, se modifique, inclusive en muchas de las ocasiones pues el proyectil se rompe, se fragmenta y termina yéndose como por diferentes lugares. Entonces, por eso es tan importante la parte de los orificios intermedios. Esa es la dirección de la trayectoria, pero también tenemos dentro de trayectorias el sentido de la misma. ¿Cuál es el sentido de la trayectoria? El sentido de la trayectoria es buscar o se da cuando se ve el sentido del vuelo del proyectil desde el momento que sale de la boca hasta el momento que llega a su objetivo, ¿sí? Esta determinación aquí es muy complejo, bueno, complejo para pues, claramente los que no nos dedicamos a ello, pero aquí ya tiene que ver mucho con la parte de los ángulos, ¿no? Aquí ya tienen que tener sus transportadores, medir los grados, y ya proceden a medir todas las angulaciones necesarias, si hay una inclinación, o sea, si viene de arriba abajo, o si va de derecha a izquierda. Todo eso es lo que nos hace que se estudie nuestro sentido de la trayectoria. Aquí si se dan cuenta, bueno, no sé si puedan ver un poquito la parte, la imagen del lado derecho, es como un kit, ¿no? Es como, sí, como un kit, como un equipo, vaya, ¿no? Esos tubos o esos palitos que se ven son varillas rígidas o puede haber varillas de láser que son las que van a marcar las trayectorias. Sí, creo que ahí viene una imagen. Ahorita vemos, si no se las busco. Para que vean cuáles son los ángulos de inclinación, cuáles son los impactos intermedios y bueno, total, a dónde pudo llegar a aterrizar o dónde pudo llegar a darse el impacto final, vamos a decir, de la trayectoria del proyectil. Ah, miren, acá está. Este es un ejemplo de imágenes de trayectorias. Así se miden o así
se genera la angulación de las trayectorias de disparo. En este caso, si se dan cuenta, es un vehículo. Un vehículo es el mismo vehículo, un vehículo que, si se dan cuenta, presenta 6 impactos de bala. Por eso están numerados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón, 9, son 9, ¿no? Ahí los tienen, ahí están marcados. ¿Y por qué atraviesan estas varillas? Pues para que se vea la trayectoria intermedia y, bueno, pues dónde aterrizó el disparo. Entonces ahí tenemos la segunda imagen, pues ya se pueden ver, aquí se ven laterales, aquí ya se ven frontales, que ya dirigen como hacia adentro del vehículo. Y miren, aquí están los intermedios, ¿ya vieron? Aquí este sigue siendo el mismo, que también es el mismo color, este ya no. Aquí tenemos, miren, todas esas varillas que tenían ahí, pues siguen una trayectoria, pasan a un intermedio y probablemente llegan a un final. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, 2. ¿Sí? Bueno, pues así se hace. Acá tenemos otro, miren, igual se hace de la misma manera, nada más que ahí no fueron frontales, ahí se ve que son como laterales o anteriores, ¿no? Son atrás. Y ahí tienen sus varillas para poder medir. Recordarán cuando realizamos precisamente nuestra práctica de procesamiento de área de intervención o de lugar de hecho y hallazgo. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una cuestión de escenas donde se utilizó arma de fuego? Porque puede llegar a pasar, ¿no? Digo, igual, aunque no seamos peritos en balística, pero bueno, o sea, de primera instancia sí vemos que hubo utilización de proyectiles, ¿no? Lo primero que se hace, digo, si se dan cuenta, ahí tienen la imagen, que es la imagen que está abajo, se hace una inspección ocular. ¿Qué quiere decir? Que con el sentido de la vista, pues se tiene que inspeccionar el área. Lo primero que se hace, pues, es examinar la escena, ¿no? La escena del lugar de hecho, de hallazgo. Lo primero que se ve, o lo primero que se empieza a observar, es la forma de los orificios, ¿no? De estos hoyos que dejó precisamente el proyectil. Se debe de ver, ¿no? Que haya un cerco de limpieza, ver si hay estrías, ver la presión y más o menos poder ver la estimación de daños. Decimos, ¿cómo podemos estimar qué tantos daños se dieron? Pues bueno, no muy sencillo, pero sí es como por obviedad. Esto depende mucho a la munición. Si la munición fueron varias municiones, pues la realidad es que los daños pues, van a ser grandes. En el caso de la toma de muestra, también debe de haber tomas de muestra en balística forense. ¿Esto por qué? Pues por si hubo algún rebote o por si hubo alguna cuestión del blanco, ¿no? Si se puede tomar esa muestra, pues se toma. Y los orificios de fragmentación, ¿dónde se rompió, dónde tronó el proyectil? No solamente se hace a la escena, también se puede hacer una cuestión ocular a la víctima, ¿no? En este caso, si hay una víctima. La mayoría de ocasiones, digo, lo puede hacer el médico legista, digo, si tenemos un lesionado, de igual manera, si ya es un cadáver, pues se va a tener que hacer bueno, obviamente por medio de la necropsia, y pues ver el resultado, ¿no? De acuerdo a la munición o a las municiones que se utilizaron, pues cuál fue la lesión o cuáles fueron las lesiones. Y los estudios analíticos. Los estudios analíticos son una de las cosas más importantes para nosotros directamente como personas de derecho. ¿Por qué? Pues porque a nosotros nos va a importar, ¿no? Si hay un presunto responsable o no, pues todos los estudios analíticos que se van a hacer. Unos de ellos pues, son ver los residuos si pudo haber algún tipo de rebote, los residuos que tenga la bala, los análisis que se puedan dar a los blancos, si hay alguna superficie intermedia, y que pueda haber una comparativa entre el proyectil, si llega a haber arma, entre el arma, entre el blanco, entre la víctima, bueno, pues todos esos análisis. Y bueno, si hay una superposición de residuos orgánicos o inorgánicos. ¿Qué quiere decir? Pues ejemplo, la sangre, ¿no? Sería como las manchas hemáticas lo que más se podría someter a estudio. Esto es importante. Dentro de la balística externa,
es muy importante saber o determinar la distancia del disparo, ¿sí? La distancia del disparo, ¿cómo se va a estudiar? Aquí intervienen muchos, si bien es cierto, criminalistas expertos en balística, pero también pues los médicos legistas, porque la distancia del disparo también se va a tener que observar pues a través del examen de tejidos, acerca de los residuos, del orificio, de las pruebas, bueno, algunas otras cosas que se tengan que realizar. Inclusive también se realizan pruebas, y lo comentaba la clase pasada, a las prendas exteriores, ¿no? A las prendas que permeen no solamente al victimario, sino a la víctima. ¿Qué es lo que se va a buscar? Pues se va a buscar si hay partículas pesadas, específicamente de qué, de plomo, de bario o de antimonio, que son producidas por el disparo. Si yo les llego a preguntar, ¿qué se busca en una prueba analítica en la prenda exterior de la víctima? Pues son estas partículas pesadas de estos materiales. ¿Por qué? Porque son las que se producen, son las que salpican, son las que se quedan cuando se produce o cuando se genera el disparo. De acuerdo a todos esos estudios y de acuerdo a todas esas pruebas, es como se va a poder determinar a qué distancia se llevó a cabo el disparo. El primero que tenemos es un disparo a corta distancia. El disparo a corta distancia estamos hablando que puede ser desde 0 hasta 1,35 metros. Esto depende hasta dónde llegaron los residuos del disparo. La distancia 0 quiere decir que el cañón como tal pues quedó pegado a la superficie del disparo. Y la corta distancia, bueno, pues ya es aquella que puede estar entre un aproximado 1,25 a 1,35 metros. Cada caso tiene su, digamos que su diferenciación, porque estos sí se pueden llegar a ser confundidos. Uno es cuando se da el disparo que se conoce como bocajarro, y otro es el que se da a quemarropa, ¿sí? El bocajarro lo único que hace es, el cañón lo único que hace es tocar la superficie y listo, ¿sí? Y en el caso de quemarropa, no, en el caso de quemarropa, por eso se llama así, porque la llama llega a tal profundidad que específicamente, pues sí hay como una parte de quemadura, ¿no? O sea, la llama sí llega a alcanzar la superficie. La superficie que sea, no necesariamente necesita ser un cuerpo. Estas distancias o este rango clásico que vamos a escuchar en la mayoría de ocasiones o que vamos a ver en ciertas pruebas, lo vamos a encontrar así. Fue un disparo a bocajarro, fue un disparo a quemarropa, a corta distancia y a larga distancia. Ese es el clásico, ese es el que generalmente se utiliza. Sin embargo, hoy por hoy, pues como todas las áreas de especialidad pues van modificándose, hoy por hoy pues ya las referencias son mucho más específicas, los números son mucho más claros. Aquí tenemos, si se supone que tenemos en cuestión la mayor calidad de las pólvoras, produce un disparo a quemarropa, pues claro, porque tiene mejor pólvora, pólvora que tiene mejor combustión, por tanto se va a producir a quemarropa. Hace un tiempo o hace algunos años, este quemarropa se determinaba a través de la distancia de la víctima. Inclusive, anteriormente se decía, para que se considere que un disparo es a quemarropa, tiene que haber, puede llegar inclusive a ser de unos 13 a unos 15 centímetros, ¿no? Por la medición. Hoy por hoy no, hoy por hoy inclusive nos dice, o sea, pueden ser 9 centímetros y aún así te puede provocar o puede considerarse como un disparo a quemarropa, no te puede producir el mismo efecto. Y digo, la realidad es que 4 centímetros son 4 centímetros. Aquí tenemos en cuestión visual, bueno, lo voy a aperturar un poquito más, la voy a ampliar. Para que podamos ver mejor la imagen de este lado. Miren, aquí tenemos los orificios. Así se ven los orificios en la superficie cuando es un cañón tocante y cuando es a quemarropa.
Si se dan cuenta, el tocante se ve inclusive la fractura o una figura irregular. A quemarropa no, pero sí se ve inclusive los fragmentos y sí se ve como la parte de quemadura. A corta distancia ya no se ven estas quemaduras, solamente se ve el orificio y los fragmentos. Y a larga distancia no, a larga distancia exclusivamente se puede visualizar la parte del orificio. Aquí tenemos el ejemplo de lo que les comentaba hace un ratito entre disparo a bocajarro y a contacto. Varía mucho de la superficie, porque no es lo mismo dispararle a una puerta de metal que dispararle a un cuerpo, ¿no? A una parte humana. Si tenemos a un contacto firme, en este caso que es esta figura, esto va a pasar, fragmenta todo lo demás, o sea, la fragmentación es completa. Y sin en cambio, si es en un contacto blando, pues no, la realidad es que no, solamente se expande. Lo que hace, pues por supuesto que nos va a levantar y va a haber una disección de tejidos blandos, pues claro. Por planos, ¿cómo que por planos? Pues sí, porque va a pasar la piel, va a pasar el músculo, va a pasar el hueso, vaya, todas las capas que tengan que pasar, específicamente pues de tejidos blandos. Los residuos. En los orificios, si se dieron cuenta, dependiendo del tipo de disparo, van quedando diferentes tipos de residuos. Esto puede ir por dos razones, o puede ir en doble vía. Por un lado, ver la parte de los residuos tanto en el probable responsable y en su víctima, para ver, bueno, igual puede haber inclusive más personas, ¿no? Puede haber la determinación de más personas. Se dicen que tal disparó, pero resulta que no tiene residuos. Y el otro que dicen que no disparó sí tiene residuos. Eso es a lo que nos ayuda a determinar los residuos del disparo. Los residuos del disparo nos dan mucha luz cuando se está investigando con referencia a quién fue la persona encargada, quién fue el autor del disparo, ¿sí? Para que podamos encasillarlo pues, como una persona probablemente responsable de la comisión de alguna conducta. Y tenemos que ver, hay muchas personas que juran y perjuran, ¿no? Lo que yo les decía, no sé, agarran y esconden el arma, o la tiran, o la venden, o lo que tengan que hacer, sí, pero bajo esa situación se les olvida que pueden estar impregnados de residuos y esto los pueden colocar pues en una escena en la cual pues el sujeto se quede bajo esta índole. Y en la víctima, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, en el caso de la víctima, lo primerito que se va obviamente a estudiar, pues van a ser las heridas, ya sea en lesiones, bueno, si es un lesionado o un cadáver, y también se va a estudiar su ropa, ¿sí? Para ver, pues bueno, cuál fue la agente, más o menos a qué distancia le dieron el disparo, qué trayectoria siguió el disparo. En algunas ocasiones podemos decir, bueno, es que la trayectoria como para qué puede servir, pues sirve para mucho porque en varias ocasiones se puede ayudar a relacionar a los autores, ¿no? Si alguien probablemente no se ve a alguien en la escena, pero de acuerdo a la trayectoria nos indica la probabilidad, pues puede ayudar a la investigación. En muchas de las ocasiones se ha visto personas lesionadas o incluso personas muertas por balas perdidas. Ya saben que nunca falta el imprudente, que le encanta estar disparando al aire, no sé bajo. ¿Por qué razón? O en su defecto, pues están en algún tiroteo o en alguna cuestión y generan estos disparos, ¿no? Al aire. Y pues hay que tener mucho cuidado porque de acuerdo a las trayectorias, pues sí puede llegar a lesionar o a provocarle la muerte a alguna persona. Cuando disparamos un arma de fuego, miren, aquí vamos a ver la imagen. Ahí está. Cuando disparamos el arma de fuego, si se dan cuenta, se forma como una nube, se forma como un conglomerado, ¿no? Como de humo, de polvo. ¿Esto qué es? Estas son partículas que ya están quemadas, estas son partículas que ya se quemaron. ¿Y qué es lo que va a estar en esa nube, ¿no? De productos quemados? Pues todos los componentes, todos los metales del proyectil,
todos estos componentes que ya vimos que se encuentran en la cápsula. Todo eso vamos a encontrar ahí. Los más importantes, por su peso, por su tamaño, por su cantidad, que vamos a encontrar en esas nubes de polvo, puede ser el plomo, el bario, el antimonio, el sulfuro, el nitrato, el plomo, el dióxido de plomo. Todo eso vamos a encontrar en esa nube, ¿sí? Cuando se genera o cuando se repercute el disparo. Es igual esa imagen, nada más para que se pueda visualizar. Ahora vamos. También cuando se dispara no solamente se estudia nuestra parte de la ropa y de las heridas, inclusive también podemos ver dónde más quedan residuos. Pues lo más lógico pues serían las manos. En las manos va a ser uno de los primeros lugares donde se van a tener que tomar muestras para ver si hay algún residuo. Para eso, pues hay kit de toma de residuos especiales y las áreas más susceptibles, que son las manos y son las muñecas, porque generalmente pues ahí es donde puede llegar a disparar. Depende de muchas otras cosas, pero bueno, por lo menos son las manos pues más susceptibles de tener estos residuos después de haber utilizado el arma de fuego. Estos resultados que podemos obtener nosotros se van a hacer o se van a obtener a través de diferentes tipos de pruebas. Acá los podemos encontrar, miren. La vaina, pues el latón. La cápsula, pues plomo. Y el valor de la prueba, pues nos puede ayudar a indicar si la persona, el perito en criminalística, logra encontrar plomo, quiere decir que está encontrando material de la cápsula. Y esto nos puede determinar quién puede ser qué puede ser el agente causal y la distancia del disparo. Si encontramos nitrocelulosa, pues es de la carga propulsora, se van a encontrar restos de nitritos o se van a encontrar nitritos y también nos pueden dar la distancia y nos pueden orientar hacia el agente causal. Al igual que la bala, bueno, sería de latón. ¿Cómo determinamos la distancia del disparo? Para eso es muy importante estudiar si las tenemos, las pruebas, las ropas de la víctima. Sería muy importante porque ahí vamos a encontrar cómo se esparcen todos los elementos que salieron del disparo. ¿Cuáles son los métodos o cuáles son las pruebas para poder obtener esta determinación de disparo para saber cómo se dispersaron los elementos? Uno de los más clásicos que yo creo que ustedes ya han escuchado en algunas otras ocasiones, porque son de los que más se utilizan, es el rodisonato de sodio. ¿Sí? Es una de las pruebas o de los métodos más simples y más comunes. Este rodisonato sirve para poder detectar, es como un reactivo que ayuda a determinar o encontrar si hay, si está la presencia de metales pesados. Específicamente, localiza el plomo. Si tenemos una superficie clara, como tenemos arriba, una playera blanca, este rodisonato se va a mezclar con agua destilada para que obviamente nos arroje esa coloración oscura. ¿Cómo se hace? La prenda, no toda la prenda, a veces solamente donde se encuentran las manchas, se va a mezclar se va a bañar o se va a humedecer con ácido tartárico, ¿sí? Con el ácido tartárico ahí se va a encontrar. El ácido tartárico no es gran cosa, ¿eh? El ácido tartárico es un ácido orgánico que inclusive lo encontramos hasta en las frutas, ahí lo podemos inclusive también encontrar, ejemplo, en las naranjas, en los plátanos y demás. Bueno, pero ellos pues ya lo tienen realizado, mojan esa parte y ya el rodisonato mezclado con agua destilada, lo colocan para que pueda reaccionar.
Si reacciona, como pueden ver en pantalla, de color rojo o violeta, pues sí quiere decir que ahí está la presencia de plomo, ¿no? Bueno. Esa es de las más utilizadas, pero no es el único mecanismo, hay muchísimos. Otro de los utilizados también con recurrencia es el mecanismo o el método Hoffman. Ese no solamente nos ayuda a ver o a poder visualizar por dónde está el plomo, sino que también nos localiza el bario. Ese método Hoffman lo que hace es que tenemos una capa de celofán o una laminita de celofán que le vamos a poner ácido acético. A esa tira o a esa lámina le vamos a poner ese ácido. ¿Sí saben qué es el ácido acético o dónde lo encontramos? Justamente eso le iba a preguntar, profesora. En el vinagre. El vinagre tiene ácido acético, fíjense. Lo produce inclusive, entonces las sustancias inclusive son muy sencillas, porque el celofán, todos hemos llegado a ver celofán, pues esa tira se impregna de ese ácido acético, obviamente no es vinagre, porque acuérdense que el vinagre ya viene rebajado con otras sustancias, el ácido acético viene al 100%, y lo que se hace es presionarla, nada más que ahí se tiene que quedar colocado un buen tiempo, aproximadamente unos 20 minutos para que impregne toda la sustancia. En algunos casos tienen hasta como planchitas, pues sí, como las planchitas que tenemos para plancharnos el cabello, así, son como planchitas que tienen iones metálicos para que se impregne mejor. Y ya de ahí, pues se va a quedar de esa manera y ya lo que sacan en esa tira, vamos a decirlo así, es como si fuera una fotografía revelada, ¿no? Es como si sacáramos una hoja revelada y ya se mete a una timita o se mete a una bandeja que tiene sulfuro sódico o dicrotomático potásico, o sea, de potasio, y ya se mete, se saca, se seca, hoy se tiene que enjuagar, se seca y ya ahí podemos ver la presencia. Si se ven las manchas, pues claramente es que hay bario o hay plomo o están las dos. Miren, ahí podemos ver el ejemplo. Ahí tenemos ya los ejemplos de cómo se pueden señalar a través del método Hoffman. Y bueno, pues ya si nos vamos a tecnologías pues mucho más nuevas, aplicadas recientemente, tecnologías de nueva creación, por un decir, ya encontramos los mecanismos microscópicos. Estos mecanismos microscópicos se utilizan o se hacen utilizando lo que es la espectrofotometría, ¿sí? Bueno, no sé, igual y probablemente sí lo han escuchado, lo han visto en algún momento. Esas son técnicas experimentales que sirven para poder determinar o para poder detectar moléculas especiales o moléculas específicas. Eso es la espectrofotometría. Y específicamente para esto se utiliza esta técnica infrarroja o algunas microscópica con barrido. También se puede utilizar. Esas pues ya se vuelven sumamente confiables porque ya pueden ver partículas que a simple vista no se ven, ¿no? Ya hay mucho más precisión para ver y poder encontrar si hay restos de pólvora o cualquier otro tipo de partícula metálica. Esos también son los que se están utilizando actualmente. Las tomas, bueno, cuando se recogen los residuos de los disparos, como se pueden dar cuenta, se hace a través de tampones. Estos son tampones adhesivos, ¿no? Que tienen como pegamento, vamos a decirlo así. Ahí se adhieren las partículas, se sellan o se guardan y ya se llevan a los laboratorios de balística. Y ya, eso es lo que podríamos determinar. Pregunto, ¿hasta que tienen alguna pregunta o alguna duda de lo que hemos platicado y de lo que hemos visto de balística? Antes de que podamos cambiar de tema. Adelante. ¿Qué es acerca de lo que se dice de los perdigones? Por ejemplo, en estas, que son armas de gotcha, se podría considerar como una bala.
Sí, no bala, pero sí proyectil. Sí, todo aquello que pueda salir con una propulsión se considera proyectil. ¿Sí? Juego, o sea, juego, así como juego. Usted dice, con proyectil, porque no se me Sí. olvidó preguntar el marco que se considera. Ah, es un airsoft. Ok, Esas armas son de aire. de aire, sí. Bueno, es que ahí tenemos varias cosas. En el caso del gotcha sí se consideran como tal proyectiles. Todo aquello que pueda salir con una propulsión es un proyectil. Si alguien ha ido a jugar y ha recibido así como alguna lesión con alguna bola duele horrible y deja lesiones interesantes. O sea, y imagínense, y eso hablamos de una parte corporal, por eso se usan caretas, por eso se usan, sí, caretas, para que no nos puedan provocar una lesión más grave. ¿Por qué? Porque con la velocidad que va en propulsión, tengan por seguro que si te dan la cara o si te dan un ojo, sin problema te causa una pérdida. En el caso del airsoft, que son estas armas de aire, también utilizan este mecanismo de propulsión. Pues también se pueden considerar como proyectil forzosamente. Y son actividades, digo, si bien es cierto, permitidas, pero la realidad es que sí tienen, ¿cómo se llama? Porque no sé si han visto los cartuchos, son muy parecidos. Inclusive se parecen mucho a los que tienen taco, se parecen muchísimo a esos. Son proyectiles. No son balas, ¿por qué no son balas? Pues porque obviamente no tienen pólvora y no tienen todo el contenido y toda la forma que tienen las balas, pero sí son considerados como proyectiles. Sí. Sí, la verdad es que sí. Todavía no veíamos esa estructura de una bala. Exactamente. Como entendemos, parte fundamental de una bala, la pólvora. Sí. Un proyectil. Proyectiles, sí, lo que pasa es que no todos tienen el mismo mecanismo de propulsión y obviamente pues la misma generación del daño, no se deflagran, ¿no? En algunos casos lo que cuenta pues es la distancia, la velocidad y nada más, pero en el caso de las balas, digo, si no tienen pólvora, pues definitivamente no lo son. Por eso decían, ¿no? La nota básica, yo me acuerdo en algún momento, que todas las balas son proyectiles, pero no todos los proyectiles son balas. Entonces ahí tenemos dos ejemplos muy claros. Hay unas, por ejemplo, que se llaman... Ay, no sé si eran como balas de heno, no recuerdo cómo se llamaban, pero que también son consideradas como proyectil, pero no como bala. Y son de madera. Lo mismo, en el caso de los balines tienen exactamente la misma funcionalidad. Son consideradas proyectiles, pero pues no tienen la característica de... Inclusive si se dan cuenta hasta ni de ilegalidad. Bueno, siempre y cuando sean como para finalidades deportivas o de esparcimiento. Pero los balines tienen la misma característica, son proyectiles. ¿Cuál es el mecanismo de propulsión de una arma, bueno, sí, de un arma de balines a comparación de un arma de fuego? Más o menos. Que las de balines se disparan con aire de gas o con aire comprimido. Esa es la que tienen las de balines. No tienen polvo. Entonces ahí en el caso de las de aire, pues obviamente con aire, ¿no? Entonces las de gotcha son igual con mecanismo mecánico. Entonces sí, no, realmente las únicas que son las balas no son proyectiles, pero no todos los proyectiles son balas. Muy bien, perfecto. ¿Alguna otra duda que tengan? Por mi parte, no, profesora. No, perfecto. En el caso de los diablos, acuérdense que también varía por los nombres.
pueden ser considerados diábolos, postones, municiones, perdigones, porque hay lugares que les denominan perdigones y son lo mismo, son al final de cuentas diablos. Para que no haya confusión. Ay, no, pero no es Ok, entonces, si no tenemos dudas o preguntas, vamos a pasar con nuestra siguiente área. Igual pertenece a la física, porque también se ven todas estas leyes de física, como ya lo platicamos anteriormente dentro de balística, que es la parte de los hechos de tránsito. Ese es el que nos queda a nosotros, bueno, en mecánica de lesiones, que básicamente ya lo vimos con su actividad y ya lo vimos con la parte de traumatología. Entonces, déjenme... Ok, este material es precisamente de la Comisión Nacional, o bueno, del Comisionado Nacional de Seguridad, y pertenece pues obviamente a la Policía Federal. Y no por otra cosa, sino porque la realidad es que nos hemos dado cuenta que la motorización que se ha dado en el país es muy grande, es muy amplia, y hoy por hoy la utilización masiva del automóvil ha hecho que haya una transformación general. No solamente una transformación de espacios físicos, sino que ha afectado algunos otros campos. Entre ellos ha afectado nuestra cuestión psíquica, ha afectado la cuestión ecológica, ha modificado las cuestiones económicas, sociales, inclusive hasta culturales, ¿no? Entonces, este uso masivo del automóvil pues ha llegado a generar, ¿no?, gran interés entre diferentes ramas de estudio, y no solamente pues en las generales, ¿no?, sino pues también en nosotros, que bueno, es muy regular pues ver este tipo de percances. Se han modificado, digo, la realidad es que por supuesto que hemos modificado a través de la utilización de los automóviles pues ciertos hábitos y ciertas conductas en todos los entornos que ustedes se imaginen, desde cosas tan sencillas como poder trasladarnos a nuestras actividades diarias, pero pues también al esparcimiento, y también como para muchas otras cosas, ¿no? Hay personas que hasta para ir a la tienda 3 minutos, 4 minutos, pues se llevan coche, es parte de... Y esto ha generado bastantes problemas entre usuarios, y que los poderes públicos se han visto en la necesidad de tener que atender. Entre ellos, pues ya sabemos, la contaminación ambiental, que ya hemos comentado en alguna otra ocasión en derecho ambiental, por ejemplo, la contaminación acústica, y no me van a dejar mentir, por ejemplo, más Dana, que está acá y que está pegada a la ventana casi, sí se escuchan momentos en los que empiezan con la desesperación, sobre todo cuando se les hace tarde. Bueno, entonces es una cosa, verdaderamente sí genera una contaminación acústica. Imagínense estar sometidos a eso pues, todo el día, entonces sí se vuelve como interesante. Los embotellamientos y aglomeraciones, ¿no? Digo, si bien es cierto, todavía en Puebla hay algo de fluidez, pero bueno, si ustedes van a Ciudad de México, bueno, pues ya se imaginarán, los embotellamientos y las aglomeraciones son de horas, ¿no? Sobre todo en este tipo de urbes. Y esto pues nos lleva precisamente a generar con toda esta movilidad los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito hoy por hoy son uno de los mayores o de los problemas de mayor índole, porque son los que nos producen dentro de los accidentes. Hay millones de accidentes, ¿no? Desde que te puedes caer en tu casa, te puedes caer de las escaleras, te puedes resbalar, puede haber 50 millones de accidentes, sí. Pero entre los más, que generan más muertos y más heridos y nos salen más caros, son los accidentes de tránsito. Eso es bien cierto. ¿Qué es lo que podemos y qué es lo que tenemos que decir primero, no? Pues hablar un poquito acerca de los riesgos de la conducción. Se puede, digo, porque la realidad es que hoy por hoy tenemos unos índices de siniestros muy grandes, y que pues, realmente muchos de ellos sí se pueden evitar, fíjense, o sea, si lo vemos desde un punto de vista muy objetivo,
son muy raros aquellos que realmente no se puedan controlar por alguna falla mecánica o por alguna cuestión así. No, la mayoría de ellos sí se podrían prevenir con cautela, precaución, responsabilidad y bueno, un 50,000 cosas más. Hoy por hoy, miren, para hacer un poquito de la cuestión de conciencia y entender la magnitud del por qué es tan importante al grado de que hasta la criminalística, la criminología, el derecho penal, el Estado, la sociedad lo ven como un problema, es porque realmente estos accidentes de tránsito, estos siniestros, representan inclusive un problema económico, porque hacen que pues haya bajas laborales, que haya incapacidades, ¿no?, laborales, que las personas no se puedan presentar a trabajar, y no necesariamente porque la persona se muera o tenga lesiones muy graves, inclusive si alguien ha tenido un siniestro vehicular, hasta el hecho de resolver la problemática, ¿no? Porque muchos ocasionan un tráfico enorme que a veces te impiden llegar a tu trabajo, o porque algunos entre que veo que llega la aseguradora, o entre que llega tránsito municipal, o entre que me arreglo con el que me pegó, le pegué, pues ya no llega a mi trabajo, ¿no? O sea, son percances que te quitan mucho tiempo. Ausentismo, porque obviamente van a provocar lo mismo, y el ausentismo es general en escuelas. Muchas personas pues ya en escuelas ya tienen también vehículos, ¿no? En sus trabajos, en sus casas, en muchísimos lugares. Las personas van con una pérdida de productividad porque aunque tengas aunque no haya sido un percance grave, pues sí, pues obviamente es un conflicto, ¿no? Decir, chin, o sea, para empezar el susto, ¿no? Los nervios, el enojo, la molestia, pues eso hace que no rindamos de la misma manera. Los trámites, y ya sabemos que México es un país muy burocrático, pues ya se imaginarán. Nos cuestan peritajes, nos cuesta la reparación de daños materiales, nos cuesta cuestión de asistencia sanitaria, porque tenemos que visitar doctores, porque tenemos, digo, y eso les estoy hablando en accidentes leves, ¿no? En algunos pues ya necesitamos internamientos, cirugías, en algunos casos inclusive hasta terapias, ¿no?, para poder recuperarse, y bueno, todo esto representa muchos problemas. Inclusive se dice que aproximadamente hoy por hoy los accidentes de tránsito representan un 2% del Producto Interno del país. Pues imagínense, ¿no? Entonces, aparentemente podemos decir, hay un 2%, sí, pero de un 100% de todo el dinero que está en el país está invertido en accidentes de tránsito, en todos estos problemas que les acabo de comentar. Entonces, esto pues, realmente es una cuestión gravosa. Vamos a dejarlo acá como introducción a accidentes de tránsito, y les voy a decir su tarea, porque sí va a haber tarea. Pero, sí, déjenme. Ya lo tienen, de hecho ya lo tienen cargado, lo cargué ayer. Ok, ahí está, semana 11, ¿sí? Van a ver, el primero nada más es una definición de hechos de tránsito que está en video. Posteriormente viene un tema que es como lo secuente, ¿no? No solamente saber qué es un hecho de tránsito, no solamente saber lo que pasa, lo que no pasa, lo que se hace, lo que no se hace, o lo que se debe de hacer. Algo bien importante que se ve dentro de los hechos de tránsito es la reconstrucción, cuando hay percances, cuando hay lesionados, cuando hay muertos, cuando hay choques, cuando hay volcaduras. Muchas de las ocasiones lo que se hace es la reconstrucción de hechos de tránsito. Entonces, por eso les cargué esa lectura, no sé si ya la revisaron. Es una lectura elaborada precisamente por un ingeniero, no un ingeniero, sino que es un ingeniero que pertenece a ciencias forenses y es un costarricense. Es una lectura aparentemente de 23 páginas, pero la letra está bastante amable, o sea, la realidad es que los espacios están muy correctos, no es una lectura tan larga, donde nos va diciendo el procedimiento de la reconstrucción de hechos, ¿no? Inclusive nos habla hasta de un caso de estudio, y esos casos de estudio pues ya sabemos que es sumamente interesante porque pues, nos ayuda a entender el porqué. Básicamente sí, son las 23 páginas, nos habla de trayectorias, nos habla de zonas de conflicto y demás. Entonces van a leer ese documento
y van a generar un mapa mental, no conceptual, mental, ¿sí? De esta lectura, como lo quieran hacer con las herramientas que quieran. Ya nada más lo vamos a compartir el día martes, porque, bueno, el martes no creo, bueno, es para el martes, pero no creo que nos dé tiempo porque vamos a seguir con este material, pero lo vamos a abordar entre martes o jueves, ya para que lo traigan ustedes leído y ya nada más podamos ir avanzando más rápido en ese tema, ¿sí? Entonces, por allá, Jessy, ¿tienes alguna duda o alguna pregunta? No, profesora, ninguna. Perfecto, bueno, entonces si no tenemos dudas o preguntas, ahí coméntenles a los demás que realicen por favor su tarea, ¿vale? Cuídense mucho, Jessy, que tengan bonito fin de semana. Gracias, profesora. Bonito día. Hasta luego. Gracias, igual, hasta luego.